You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. If you're right, if you're telling us the truth, everyone, the entire American public, has been lied to for decades. Yeah, there's a sophisticated disinformation campaign targeting the US populace, which is extremely unethical and immoral. You are saying to the human race, for the first time, an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, we are not alone. ¿Con extraterrestres inteligentes? Algo de lo que no puedo hablar en público. Bien, no puedo preguntar cuándo cree que ocurrió esto. Si crees que tenemos naves estrelladas, como se ha dicho antes, tenemos los cuerpos de los pilotos que pilotaron esta nave. Como he declarado en mi entrevista con News Nation, biológicos vinieron en estas recuperaciones. Eran, supongo, humanos o biológicos no humanos. No humanos, esa fue la valoración de personas con conocimiento del programa con las que hablé. ¿Y eran pruebas documentales, vídeos, fotos, testigos oculares? ¿Cómo se determinaría eso? Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a entrar de lleno con el tema y este tema es de mucho interés y tiene que ver o está relacionado con lo que sucedió el día miércoles en donde 13 personas se reunieron ante el Congreso de los Estados Unidos y hubo una audiencia en donde ellos testificaron acerca de estos objetos voladores no identificados. No me gustaría entrar de lleno con lo que sucedía en el Congreso y desarrollar cada testimonio porque hay mucho contenido. Si nosotros damos una búsqueda por YouTube, está en primera plana y existe mucha información sobre lo que sucedió en este día. Pero me gustaría compartir con ustedes una pequeña información sobre unas palabras que se utilizaron precisamente en esa reunión. Y el testimonio de David Grush, que fue de los más impactantes porque en su testimonio él declara que el gobierno de los Estados Unidos realmente posee este tipo de naves, fenómeno anómalo de identificación. Ahora fueron estas palabras las que se utilizaron para no utilizar la palabra ovni, pero hubo otras palabras que ese es el punto en donde quiero llegar, que son entidades biológicas no humanas. Entonces, me gustaría entrar de lleno con estas palabras. Cuando nosotros iniciamos con esta investigación, porque se nos hace interesante de saber si existen extraterrestres o saber si existen ovnis o naves extraterrestres, nosotros lo que normalmente hacemos ahora en la actualidad pues es buscar por las redes sociales. Existe muchísima información en YouTube, existen muchísimos investigadores de renombre que dedican su vida completamente en esta investigación. Ahora, cuando presentan las evidencias, presentan videos
e incluso presentan fotografías. Y entre esas fotografías o esas evidencias siempre nos muestran la imagen de estos seres biológicos no humanos. Y en estas evidencias existen muchísimos testimonios de personas que han sido abducidas y muchas personas que testifican que ellos voluntariamente subieron a las naves, como en el caso de Sixto Paz y el señor Enrique Castillo Rincón. Y hay dos diferencias de estas entidades en donde unos no tienen forma humana. Voy a poner algunas imágenes mientras estoy hablando sobre este tema, cuando esté grabando el video. Y los otros que existen son humanos, muy similares a nosotros. Cuando estos testimonios hablan acerca de estos personajes, los identifican que son iguales a nosotros. Una de las diferencias que hablan es que sus rasgos físicos son nórdicas, son seres muy blancos, su cuerpo es muy atlético, son más altos que nosotros incluso. Entonces, toda esta información nos lleva a hacernos varias preguntas. ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Sí hay testimonios de personas que hablan acerca de humanoides, pero con apariencia reptil. ¿Y por qué otros hablan de estos entes que son muy similares a los humanos? Entonces, en el libro secreto de Juan nos da una pauta muy interesante que puede aclararnos estas dudas. Mi pequeño video está basado en poder compartirles lo que el libro secreto de Juan puede enseñarnos a diferenciar este tipo de razas. Para las personas que visitan por primera vez mi canal, me gustaría hacer un pequeño resumen del contenido del libro secreto de Juan. Y para las personas que ya tienen tiempo siguiéndome y que no se están perdiendo las exposiciones del libro secreto de Juan, me voy a adelantar algunos capítulos para poder desarrollar este tema. No me voy a adentrar mucho y solamente voy a desarrollar la diferencia o la pauta que nos da para poder diferenciar a estas entidades. Para las personas que me visitan por primera vez, el libro secreto de Juan es un libro apócrifo que fue encontrado en el año 1949 aproximadamente, no recuerdo bien, y no pertenece al canon bíblico. Pero también el libro secreto de Juan no es un libro muy difícil de conseguir. Podemos entrar a Google, teclear el libro secreto de Juan y rápido nos da el acceso para poder descargarlo en PDF. O también yo lo voy a dejar en la parte de abajo, en los comentarios, para que ustedes puedan descargar el PDF y puedan hacer su propio análisis, su propio estudio. Entonces voy a hacer un pequeño resumen de lo que está sucediendo en el libro secreto de Juan hasta llegar a esos capítulos. Juan lo que está narrando es una experiencia que tiene con el Cristo ya resucitado. Y él, antes de tener esta experiencia o este contacto con el Cristo, Juan tiene varias preguntas. En una de estas preguntas es cómo fue elegido el Salvador, por qué fue enviado al mundo por su Padre, quién es su Padre, el que le envió, y a qué clase de reino eterno iremos, porque el Salvador siempre estuvo explicando acerca de su morada, de su hogar celestial. Entonces, mientras él estaba reflexionando, tiene el contacto con el Cristo. Y el Cristo le empieza a explicar en los primeros capítulos, que es del 1 al 4, lo que es realmente el Padre universal. Que, como les mencionaba en videos anteriores, en realidad no es una jerarquía de un rey y su príncipe, sino más que nada lo que está desarrollando en estos primeros capítulos
son las fuerzas motoras o las fuerzas creadoras que forman todo el vasto universo. Entonces, del capítulo 2 al capítulo 4, lo que está sucediendo en el libro secreto de Juan es que el Cristo le está enseñando cómo se originan estas fuerzas creadoras, cómo es que se desarrollan y llegan a un punto en perfección, en eternidades, en el cual ellos ya empiezan a crear lo que nosotros hoy podemos ver. Soles, conjunto de planetas, elementos físicos, leyes físicas que ayudan a gestar el vasto universo. Todo esto sucede, o toda esta explicación se la da el Cristo a Juan de los capítulos 2 al capítulo 4. Y en el capítulo 5 es el capítulo de interés que me gustaría compartir con ustedes. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo en el capítulo 5? En los primeros versículos habla de 4 estrellas. 4 estrellas que están divididas en 12 reinos. No voy a adentrarme mucho porque lo vamos a ver en la exposición cuando lleguemos a ese capítulo, pero sí me gustaría nada más hablar un poquito acerca de lo que está sucediendo en el capítulo 5. Entonces, manifiesta la creación con todos sus elementos para que la vida pueda manifestarse. Entonces, vamos a leer unos versículos del capítulo 5 y qué es lo que sucede cuando estas estrellas son colocadas en presencia del Cristo o del vástago. ¿Cuál es su siguiente creación? Entonces dice, de nuevo, el conocimiento anterior de la mente perfecta a través de la voluntad expresa del Espíritu invisible y la voluntad del producido por sí mismo, vinieron el humano perfecto, la primera revelación, la verdad. El Espíritu Virgen dio nombre al humano Pigera-Damas y nombró a Pigera-Damas para el primer reino eterno del gran producido por sí mismo, Cristo, junto con la primera estrella, Armosel. Los poderes están allí también. El invisible también dio a Pigera-Damas un poder de mente inconquistable. Pigera-Damas glorificó y alabó al Espíritu invisible diciendo, todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los tres, Padre, Madre, Vástago y Poder perfecto. Entonces, después de crear las estrellas, o las 4 estrellas, y después de formar los 12 reinos, ¿qué es lo que sucede? Estas fuerzas creadoras crean al humano perfecto, que lleva por nombre Pigera-Damas. Ahora, ¿qué es el análisis que nosotros podemos hacer? Primeramente, algo que nosotros debemos entender es que existe un principio original de creación de humanos. Dice en el versículo 9, en los últimos renglones, dice, vinieron el humano perfecto. Y cuando el Cristo le está enseñando a Juan acerca de esta humanidad perfecta, se está refiriendo a seres humanos de luz. Ahora, ¿cómo podemos identificar a estas entidades de luz o a estos humanos de luz? El ejemplo perfecto que nosotros tenemos hacia la mano, pues es el del Cristo resucitado. Cuando Él se manifiesta con sus apóstoles, no aparece como un hombre ordinario o como un humano material después de su resurrección. Bueno, algo que nosotros debemos de tener muy en claro es que Pigera-Damas
y Adán no son el mismo ser, no son la misma creación de humanos, pertenecen a diferentes dimensiones. El Pijeradamas es mucho antes de que existiera Adán. Estamos hablando de que cuando se crea el primer humano perfecto, estamos hablando de eternidades, tiempos muy atrás que son incontables para la mente humana ordinaria. Cuando estamos leyendo el libro secreto de Juan, no confundirlo con Adán. No tiene ninguna relación con Adán. Unos son humanos luz con frecuencias vibratorias muy altas, muy semejantes a la luz, a las estrellas, y el humano Adán, diseñado en el mundo material, vibra en frecuencias mucho más bajas. Entonces, sí es importante discernir que Pijeradamas no es Adán. Adán aparece mucho después y lo vamos a ver en el estudio del libro secreto de Juan. Y algo que nosotros podemos reconocer es que estos humanos tienen muchísima conexión con el principio original. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? En el versículo 12 y en el versículo 13 dice: Pijeradamas glorificó y alabó al Espíritu invisible diciendo: todo ha nacido a través de ti y todo volverá a ti. Te alabaré y glorificaré. Y al producido por sí mismo y a los reinos eternos y a los tres, Padre, Madre, Vástago y al poder perfecto. Entonces, el Pijeradamas está muy conectado con estas fuerzas motoras, impulsoras, creadoras del universo. ¿Cómo podemos identificar a alguien que está conectado con el principio original? Pues obviamente debemos de voltear a ver a Jesús el Cristo. Un humano conectado con el principio original, su comportamiento sería como la de un ser iluminado, como la de un Jesús de Nazaret, que siempre estuvo al servicio de las personas, que siempre estuvo al pendiente del humano material que desciende o que descendió a estos reinos en donde existe el sufrimiento. Un humano conectado con el Cristo va a llevar consuelo a estas humanidades mortales que necesitan la ayuda de seres humanos perfectos como los Pijeradamas, que nos enseñen cómo es el Padre Universal, que nos enseñen cómo es la creación, que nos enseñen a cómo desarrollarnos en los planetas y conectarnos con la misma naturaleza, conectarnos con la creación. Y como les menciono, el ejemplo perfecto que nosotros tenemos de un Pijeradamas, de un humano conectado con el principio original, pues es Jesús el Cristo. Cuando nosotros hablamos de que estos humanos luz o estos Pijeradamas están conectados con el principio original, es que ellos conocen a la perfección de dónde provienen. Y en el versículo 12 nos lo está explicando. El Pijeradamas llega a un desarrollo mental, espiritual, de luz, en donde reconoce a estas fuerzas creadoras y motoras, impulsoras de la vida, como su padre, como su madre y como el vástago. Y reconoce que todo ha nacido a través de estas fuerzas. Y reconoce también que un día todo volverá a ellos nuevamente. Y en el versículo 13 dice que ese simple conocimiento hace que el Pijeradamas extienda su amor y su agradecimiento a este Padre Universal. Por eso le dice: te alabaré y glorificaré, y al producido por sí mismo, y a los reinos eternos, y a los tres,
Padre, Madre, Vástago y el poder perfecto. Entonces, este humano perfecto reconoce estas fuerzas creadoras y sabe que la creación misma de las estrellas, de los planetas, de los elementos que componen la creación y las leyes físicas, sabe que es el mismo Padre universal manifestado en toda su creación, y por eso le dice: yo te alabaré y glorificaré. Entonces, un humano perfecto, un Pijeradamas, un humano de luz, está consciente de dónde viene y hacia dónde va. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender? Que el principio original de creación de humanos pues es muy semejante a la de nosotros. La única diferencia es que están conectados con el principio original. Los humanos, Adán, aparecen mucho después. Ahora, para no perder mucho tiempo, vamos a irnos rápido en los siguientes versículos. Cuando Pijeradamas llega en su punto de evolución, a su punto máximo de creación, y que comprende todo acerca del Padre Universal, el humano Pijeradamas tiene un hijo, se expande. Ahora, recordemos también cuando nosotros estamos hablando de el Pijeradamas o del humano perfecto, no solamente estamos hablando de una persona, sino que Pijeradamas viene siendo un hombre y una mujer. Y también cuando hablamos de Pijeradamas no estamos hablando solamente de dos personas, sino que estamos hablando de muchos humanos de luz. Estamos hablando de humanidades, de muchísimas personas. Y como les menciono, esto sucedió eternidades atrás de lo que sucedió en la creación de Adán o del mundo material. Sucedió muchísimo tiempo atrás. Entonces, cuando llegan a su desarrollo, estas humanidades parte del principio original, y que el Padre Universal haya manifestado su creación en diferentes estrellas, en diferentes universos, en diferentes sistemas planetarios, es que el humano pueda expandirse por todo el vasto universo, que pueda engendrar, que pueda crear, que pueda manifestar también el humano su creación, en este caso como hijos. Entonces llega un tiempo en el que el Pijeradamas se desarrolla en la luz y con el principio original, que entiende que tiene que expandirse. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el Pijeradamas tiene un vástago, y este vástago toma la segunda estrella, y a estos segundos humanos se les conoce como Set. Set tiene la misma evolución que el Pijeradamas, su mismo desarrollo espiritual. Y llega un tiempo en las eternidades que alcanza su desarrollo, y estas humanidades se extienden a la tercera estrella o al tercer reino. No, en el libro secreto de Juan no viene el nombre de la descendencia de Set, solamente se le conoce así como la familia de Set o los hijos de Set. Y esta tercera estrella tiene también un desarrollo y se expande en una cuarta estrella. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un principio original de los humanos luz, que llega un momento en su evolución espiritual que tienen que expandirse, tienen que abarcar el universo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la familia de Set? Que ellos también se expanden y llegan a la cuarta estrella. Y aquí es donde hay una desviación. Y esto es algo que nosotros debemos de tener bien presente, porque aquí nos va a enseñar cómo es que aparecen otras razas humanoides que no tienen figura humana. Dice en el capítulo 6,
Dice, y ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento. Tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Recordemos que esta es una cuarta humanidad y el reino de Sofía pertenece a la cuarta estrella. Entonces, dice que este reino o esta humanidad de Sofía, ellos también sienten ese deseo de expandirse. ¿Por qué? Porque han estado siguiendo ese principio original de creación entre los mismos humanos. Dice en el versículo 2, dice, ella quería dar a luz a un ser como ella misma, sin el permiso del espíritu. El espíritu, entre paréntesis, dice, el espíritu no había dado aprobación, sin su amante y sin su consideración. Entonces, aquí esta humanidad tiene un pensamiento de engendrar también una humanidad. Pero aquí hay algo diferente, en donde ellos aún les faltaba un desarrollo espiritual. Ellos habían perdido esa conexión con el principio original. No estaban maduros espiritualmente para poder engendrar, pero aún así sienten ese deseo. Ahora, ese deseo lo sienten por maldad, que es lo primero que podemos pensar. Pues obviamente no. Ese deseo, ese pensamiento viene por ignorancia, porque no saben las consecuencias que puede llegar a traer el no estar maduros espiritualmente. Y ahora dice el versículo 3, dice, su compañero no dio su aprobación y ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella. Y ella consideró esta cuestión sin el permiso del espíritu o conocimiento alguno de lo que había decidido. Sin embargo, dio a luz un vástago, y debido al poder inconquistable que había dentro de ella, su pensamiento no fue un pensamiento en vano, sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia de ella, pues ella lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Lo arrojó lejos de sí, fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente. Lo rodeó con una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo, al que llamaban la Madre de los Vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Entonces, aquí ya hay una humanidad diferente a los humanos. Hay una pequeña descripción. Dice en el versículo 6, dice, cuando Sofía vio lo que su deseo había producido, se convirtió en la figura de una serpiente con el rostro de un león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes. Entonces aquí hay una humanidad completamente diferente a los humanos luz. Antes de continuar y de finalizar la exposición, hay algo que tiene que quedar bien claro. Estamos viendo un patrón desde el primer humano perfecto, que es el Pijeradamas. Vimos que el Pijeradamas llega a un punto de evolución y tiene que expandirse por el universo o por las estrellas que el mismo Cristo ha creado. Entonces, el Pijeradamas tiene un hijo, este hijo se llama Seth, y la humanidad de Seth es una humanidad idéntica en aspecto físico al Pijeradamas. Después Seth llega a un punto de evolución y se expande con la familia de Seth o con los descendientes de Seth. Luego los descendientes de Seth continúan con esa expansión por las estrellas.
hasta llegar a esta cuarta humanidad, que es donde se deriva la desviación. Ahora, esto que nosotros estamos viendo en el libro secreto de Juan sucedió, como les mencionaba, eternidades, hace mucho tiempo atrás de que el humano Adán existiera, antes de que el mundo material en el cual nosotros estamos viviendo ahora existiera. Son eternidades de eternidades incontables para la mente humana, como se los mencionaba. Entonces vemos un patrón desde el Pijeradamas hasta la cuarta humanidad, en donde viene la desviación. Ahora, regresando al tema del inicio, que son entidades biológicas no humanas, que en estos testimonios que se dieron se declaró que el gobierno de los Estados Unidos tiene a este tipo de personajes o este tipo de entidades. Y cuando nosotros nos encontramos en la investigación y vemos en las revistas o vemos en documentales o vemos en testimonios que tienen figura completamente diferente a la humana, pues siempre viene esta pregunta. Y como lo vuelvo a mencionar, el aporte que nosotros tenemos en estos momentos, que es el libro secreto de Juan, nos da un origen de dónde vienen estas entidades diferentes a los humanos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos aprender? El humano, ojos, nariz, boca, pelo, brazos, dedos, piernas, hombre, mujer, proviene de un principio original. Provienen de un principio donde existe la perfección, en donde no hay sufrimiento, en donde no hay debilidades y continúan en verdad y continúan en toda perfección. Ahora, ya entendiendo dónde viene la diferencia de estas razas completamente diferentes a los humanos, ahora solamente nos queda una pregunta. La pregunta es saber si estas humanidades, que son completamente diferentes al humano, son buenas o son malas.